¿Cómo nos encontramos? Bendecidos. Bueno, mis hermanos, después de cierto tiempo que estábamos ausentados nuevamente, regresamos a seguir la labor acá en Mosquera, porque estamos también afuera haciendo la labor del Señor. Hay mucha necesidad, la verdad que Dios nos toca nuestro corazón y en algún momento les estaremos compartiendo. Bueno, mis hermanos, ¿cuántos somos padres? ¿Cuántos somos padres? ¿Cuántos somos hijos? ¿Cuántos pensamos tener hijos? Resulta que Dios en su amor y en su misericordia en este tiempo nos ha estado ministrando referente a padres cristianos. ¿Cómo? Padres cristianos. Padres cristianos. Es un privilegio ser padre y es un privilegio ser hijo, porque el padre consiente al hijo, ¿cierto? ¿Cuántos como padre consentimos a nuestros hijos? Pero también como padres, como hijos, consentimos a nuestros padres. Y tiene que ver precisamente la enseñanza. Dios nos ha estado ministrando en esta parte. Dios me permitió dar una conferencia y tocó mi corazón. La verdad que tocó mi corazón. Cuando uno como padre, como cristiano, como madre cristiana, desafortunadamente comete unos errores tan terribles, tan grandes, y después uno dice, bueno, ¿y por qué mi hijo, mi hija no quiere venir a la iglesia? ¿Por qué mi hijo, mi hija no quiere saber de Cristo? Y Dios hoy nos va a hablar referente a ello. Y es así que el deber de nosotros como padres primeramente tengamos en cuenta que es un privilegio ser padre, amén, y ser madre. Pero como padres, como madres cristianas, tenemos una responsabilidad bíblica en enseñar a nuestros hijos y primeramente enseñarles los caminos de Dios, amén. Muchas personas han llegado ya de cierta edad al evangelio y tienen sus hijos mayores y dicen, no, es que mi hijo ya es mayor de edad. Entonces al hijo o a la hija, y tal vez si es de mal carácter, dicen, no se le puede decir nada. No, hermano y hermana, es que Dios nos ha delegado un privilegio de ser padres, y como padres tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. No interesa que sea pequeño, bebé, niño, adolescente, joven y aún adulto. Debemos de saber y entender que tenemos la responsabilidad delante de Dios de instruirlos en el camino del Señor, amén. Pero hay algo tan claro que yo debo instruirlo primeramente como ejemplo en fe, amén, en fe. Yo quiero que mi hija que tiene 44 años, quiero que ella sea cristiana. Pero si yo no soy ejemplo, dice, no, yo soy ejemplo solamente cuando me ven. No, el ejemplo debe ser integral, presencial, cuando estemos compartiendo con ellos, cuando estén lejos, cuando estén ausentes. Nosotros debemos de ser ejemplo espiritual de ellos, amén.
Y es allí donde el Señor nos habla tan claramente en Deuteronomio. Tengamos en cuenta que primeramente la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Enseñarnos, ¿qué más? Reunirnos y ¿qué? Corregirnos, a fin de que nosotros estemos enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis fue creado, ¿por qué? Inspirado por Dios para el bienestar de nosotros. Así como Dios le habló al pueblo de Israel, también es para cada uno de nosotros. Y podríamos decir, no, espera un momentico, yo soy joven, yo no tengo hijos, pero estás aprendiendo. Y el día que tenga sus hijos, ya tienen un conocimiento. ¿Cómo vamos a educarlos? ¿Cómo vamos a guiarlos? Y nosotros como padres, si hemos cometido errores, pues ahora tenemos que volver al camino de la senda del Señor y ser enseñados por Él. Amén. Entonces, Dios hablaba a través de al pueblo de Israel, y dice el Deuteronomio capítulo 6, gloria a Dios, versículos 6 y 7. Amén. Voy a leer la Reina Valera 1960 y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les pido un favor que nos pongamos en pie. Gracias. Dice la palabra del Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarás como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén y amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta mañana, Señor, te pedimos, Padre, que tu presencia, Padre, el amado Espíritu Santo de Dios, sea ministrando en nuestros corazones, Señor. Que esta palabra, Señor maravilloso, que llegue a cada vida, a cada persona, sea tocando su vida, Padre, sea tocando su corazón. Que seamos, Señor, instruidos, enseñados a través de ella, y que seamos, Señor, instrumentos útiles para honra y gloria de tu nombre como padres. En el nombre de Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Pongámonos, se pueden poner cómodos, por favor. Gracias. Entonces, el Señor Jesucristo, nuestro Padre bueno, el propósito de Dios para nosotros es que nosotros debemos de ser, ¿qué? Ejemplo. Y nos dice claramente el texto, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Yo no pretendo, nosotros como padres no pretendemos y no debemos de pretender que nuestros hijos sean cristianos cuando realmente la palabra no está ¿en dónde? En nuestro corazón. Y el tener la palabra en nuestro corazón nos implica que debemos de conocer a Dios. Amén. Debemos de saber quién es Dios. Debemos de saber qué es lo que me corresponde como persona, como hijo de Dios e hija de Dios. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Cómo es mi actitud? ¿Cómo son mis palabras? ¿Cómo son todo lo que hagamos? Debemos de ser ¿qué? Ejemplo. Amén. ¿En qué? En fe. Pero nos habla también, no solamente que debemos de ser ejemplo en fe, sino que también nos continúa diciendo, la palabra de Dios es tan hermosa y tan maravillosa. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Cuando leemos este fragmento del texto, primeramente nosotros debemos de hablarle a nuestros hijos, y es lo que nos concierne como padres, que debemos de ser ejemplo integral. Amén. ¿Quién? El padre, la madre. ¿Qué ocurre hoy? ¿Qué ocurre en la actualidad? Y con lo que voy a decir no quiero tocar sentimientos o que me vayan a malinterpretar.
Muchas veces nosotros dejamos nuestros hijos al cuidado de una persona. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, claro, es bueno cuando hay de buen sentimiento, pero resulta que el que Dios llama es al padre y a la madre. Porque déjeme decirle, ¿quién va a corregir a su hijo? ¿Será que el tío le va a corregir? Hay personas que son abusivas, los disciplina, pero el que tiene la autoridad como padre de parte de Dios, ¿es quién? El padre y la madre. Amén. Por ejemplo, el tío la consiente, el primo lo consiente, el sobrino lo consiente, el hermanito le consiente, y el niño puede llegar a ser mal educado. ¿Por qué? Porque no hay demasiado sobreprotección, y la responsabilidad ¿sobre quién recae? Sobre el padre y la madre. Amén. Entonces tengan en cuenta que como padres tenemos un privilegio, pero también tenemos una gran responsabilidad. Por ejemplo, yo me pongo en el papel de abuelo. Los nietos son lo más hermoso. Es lo más hermoso. Las nietas, mis nietos. Pero yo simplemente por ahí le llamaré la atención. No he tenido el privilegio de tenerlo bastante tiempo, pero los amo con todo mi corazón. Yo creo que toda abuela y todo abuelo hace eso, amarlos de todo el corazón. Pero desafortunadamente como padres muchas veces cometemos el error, porque el abuelo es permisivo, la abuela es permisiva. ¿Sí me estoy dando a entender? Y tal vez aquí hay abuelas y abuelos permisivos, y los niños, y uno toca, y como abuelo a mí los niños me tocan mi corazón, me mueven, es algo tan especial. Pero yo no soy de las personas que voy a decirle o darle la disciplina, porque es necesario disciplinar a un niño o una niña. Uno como abuelo o como persona, me pongo como ejemplo, como pastor, yo quiero a todos los niños, yo los amo con todo mi corazón, pero yo no soy llamado a disciplinar, sí les corrijo la disciplina, pero ahorita miraremos qué clase de disciplina, lo que es la corrección, y eso recae ¿sobre quién? Sobre los padres, padre y madre. ¿Por qué? Porque muchos que nosotros queramos a los niños, si el niño hace una pilatuna, todos nos reímos, todo nos causa curiosidad, y el niño está asimilando y eso es bueno. Eso es bueno porque se ríen, porque me halagan, y no sabe el daño y el mal que se le está haciendo. Entonces, como padres tenemos una responsabilidad. Amén. Entonces es así que Dios, en su amor y en su misericordia, como padres tenemos que orar por nuestros hijos. ¿Cuánto oramos por nuestros hijos? Amén. Debemos de estar orando con nuestros hijos, pero también debemos de orar con ellos. Amén. Dice, no, pero es que, hermano, la palabra, dice el Señor allí en Romanos capítulo 10, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nosotros, no interesa la edad que tenga, no nos exime que no vayamos a orar y decirle la palabra. Tenemos que ellos escuchen palabra. Amén. Cuando ellos escuchan palabra, viene la fe, y la fe, Dios obra de una manera tan especial en el corazón de este niño, de este bebé, porque muchas veces pensamos, no es que el bebé no entiende. No, Señor, el bebé entiende, los niños entienden, los adolescentes entienden, los jóvenes entienden y entendemos. Amén. Yo soy joven. Sí, hermanos, yo soy joven. Tengo 64 años y me siento como de 15. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, tengamos en cuenta que volvemos nuevamente a
al ejemplo personal nuevamente. Si yo no oro, mis hermanos, hermanos, mire, es importante. El Señor Jesucristo, si nosotros miramos a través de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, más de 300 veces el Señor dice: oren, 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 oren. ¿Por qué? Es importante el ejemplo que nosotros demos en oración. Aunque no estén presentes, la oración tiene poder. Amén. Mire, mis hermanos, nosotros como adultos y tenemos nuestros hijos y nuestros hijos, tal vez los que tienen hijos ya adultos o jóvenes, saben, nosotros los protegimos. En el mismo momento que salen y no quisieras, ¿dónde están? ¿Dónde están? Algo que sí sé y sabemos es que el que cuida a nuestros hijos es el Señor Jesucristo, es Dios. Escuchaba un gran testimonio que decía: cuando mi hijo estaba allí, yo oraba, decía el testimonio, yo oraba que el Señor Jesucristo fuera quien lo guardara y lo protegiera. Y es así. Dios guarda a nuestros hijos. Amén. Así decía mi hijo, cuando era joven, el mayor, Giovanni, decía: padre, lo que sí sé es que uno quiere hacer cosas y no pueden. No puede, uno va hasta cierto lugar, no puede. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros tenemos que hacer, la cobertura en oración a diario por nuestros hijos. Así pueden ser presentes, estén presentes o estén ausentes. Debemos de estar orando continuamente y fervientemente por nuestros hijos. Amén. Igualmente, como hijos, debemos de estar orando fervientemente también por nuestros padres. Amén. Dios es bueno. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Pero viene también la parte de lo que es el ejemplo personal. Pero ese ejemplo personal debe de ser con amor y dedicación. Oye, amor y ¿qué? Dedicación. A ver, te hago una pregunta. ¿Cuántos tenemos hijos adultos o hijos jóvenes? ¿Cuántos han cometido estos jóvenes que nos han sacado, nos han disgustado, nos hemos puesto incómodos, nos sentimos muchas veces confrontados por sus actos? Yo creería que muchos, yo me incluyo en él. Y nosotros, pero muchas veces no nos acordamos cómo fuimos cuando jóvenes. ¿Qué pasa, hermanos? Mis amados hermanos y hermanas, cuando nuestro amado Señor Jesucristo nos da ese ejemplo, nuestro Padre bueno de amor, y Dios nos ama, pero así como Dios nos ama y nos dio ese amor y nos delegó ese amor, esa fe a través de nuestro Señor Jesucristo, también nuestro amado Padre nos dio ese amor. ¿Hacia quién? Hacia nuestros hijos. Amén. Hay hijos que dice el adagio popular, son como la oveja negra de la casa. ¿Se han escuchado ese dicho? Y es el que más, el padre y la madre es el que más cuida, está más pendiente. ¿No es así? ¿Cuántos fuimos así? De esas ovejas negras. Hoy estamos en los caminos del Señor. ¿Qué ocurre, mis amados? Que muchas veces el amor, esa persona, ese niño, ese joven, ese adulto, hijo, Dios tiene propósitos con él. Amén. Muchas veces tenemos amor por una persona extraña de afuera, y por nuestro hijo e hija no hay ese amor. ¿Por qué? Porque me cometió errores o porque me cometió una falta. Resulta que esa persona, ese amor, que el amor que nosotros tenemos hacia ese hijo
hacia esa hija y tenemos dedicación hacia ellos, ese amor los va a atraer. ¿Qué ocurre? Que desafortunadamente los errores que se han cometido es que cuando se comete un error, entonces lo que hacemos muchas veces es apartarnos o aislarnos. Cuando esa persona está necesitada, ¿de quién? De amor. Un hijo o una hija lo que quiere es que sus padres, sea el padre o la madre, esté ahí. Esté ahí. Porque déjeme decirle, si su padre o madre lo rechaza, ¿a quién va a buscar? ¿A dónde se van a refugiar? Es el error que muchas veces se suele cometer. Pero eso no es lo que el Señor nos habla. Eso no es lo que el Señor Jesucristo nos dice. Porque nos pasa y se nos pasa muchas veces y dice, no, es que mire cómo es, mire cómo anda. Hay algo tan claro que sí tenemos que saber. Es que dice la palabra de Dios, y eso lo hemos dicho en diferentes momentos, porque la palabra de Dios es tan clara. De lo más vil y menospreciado Dios que llama y se glorifica. Tenemos grandes hombres de Dios que cuando estuvieron en los caminos de Dios se apartaron y después de tener cierta edad retornaron y son grandes instrumentos en la actualidad, instrumentos en las manos de Dios. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál fue el error? Que no hubo amor y no hubo dedicación. Y de ahí que nosotros debemos ser ejemplo. Amén. Ahora viene la parte de la disciplina, pero la disciplina también debe ser con amor. Amén. Amén. El error de nuestra cultura es que al niño o a la niña se le disciplina y se le quita el saludo, viene la indiferencia. ¿Eso hace Dios? ¿Eso hace el Señor Jesucristo? No lo hace, pero nuestra cultura sí lo hace. Nos disciplinaban, ejemplo, hablo en mi tiempo cuando, hace poco, hace unos años, me disciplinaban, me quitaban aún el saludo, la indiferencia. ¿Qué errores? Y eso ha venido de generación en generación. En el camino de Dios, en nuestros caminos, nuestro Señor Jesucristo nos dice que si cometimos algún pecado, nos arrepentimos, cierto, Dios nos disciplina, Dios nos corrige, ¿cierto? Pero deja de ser Dios para nosotros, deja de ser Padre para nosotros. No, Él sigue ahí y nos sigue amando y nos sigue bendiciendo, nos levanta, nos restaura y no está, va uno, van dos, van tres, no, Dios no es así. Porque dice, su palabra nos lo dice en diferente, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que nuestros pecados fueron ¿qué? Borrados. Entonces, ¿cuál es el error? Que muchas veces no sabemos, no tenemos amor, y cuando corregimos y disciplinamos conforme a mi formación, y nosotros debemos de ser enseñados a través de la palabra del Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno. Mis amados, ¿estoy siendo claro? Amén. Ahora, cuando viene la disciplina, debe ser con amor. Debemos de edificar nuestros hijos con nuestras palabras. ¿Cómo? Edificar a nuestros hijos con nuestras palabras. ¿Cómo es esto? Hermano, ejemplo, este muchachito siempre me ocasiona problemas, eso es vergüenza para mí, me está haciendo quedar mal. ¿Lo está edificando? No. Él está en su mente, está formando y dice, no, yo no soy
bien llegado, yo soy el obstáculo, yo soy, eso es lo que está pensando la persona, está pensando el niño, está pensando el joven, está pensando aún tristemente hasta el joven adulto o el adulto. Y pueden llegar a decir, no, si yo soy el problema de la casa, y lo manifiestan. ¿Por qué? Por las palabras. Y de ahí que nosotros debemos de edificar los hijos con nuestras palabras. Cuando se edifican nuestros hijos con nuestras palabras, dígale lo bueno. Hagamos ese ejercicio. ¿Cuántos dones, cuántos talentos, cuántas cosas buenas tiene? ¿Cuántas? Y ahora haga el ejercicio, cuántas cosas, cuántos errores tiene más. Dice, bueno, espera un momentico, hay un desbalance tremendo, pero Satanás es el que quiere ver, hacernos ver lo mínimo, lo insignificante, es lo que quiere enlodar al hijo o la hija. O tal vez eso hizo que a nosotros como hijos, Satanás hiciera. Pero Dios es tan bueno, tan maravilloso y tan poderoso. Nuestros hijos valen. Nuestros hijos son lo más hermoso, lo más maravilloso. Amén. Dios no se ha equivocado al darnos esos preciosos hijos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice, bueno, pero a mi hijo, que es bueno, es hermoso, es maravilloso, ya me di cuenta, pero comete ciertos errores, ¿cierto? Y viene lo que es la formación de un niño cuando pequeño. Dice Proverbios capítulo 22:6, que muchas veces lo hemos predicado, muchas veces lo hemos leído. Dice, yo sé qué es lo que dice, instruye al niño cuando ¿qué? Dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño. El instruir al niño es enseñarle, es corregirle, es decirle no cuando tiene que decirle no y ser firmes en lo que cuando nosotros le decimos. Amén, como padres. ¿Por qué? Porque es que cuando viene nuevamente la parte, cuando otra persona lo está enseñando, pues y el padre y la madre lo está instruyendo, y el niño dice, no, pero entonces puede entrar en una confusión. ¿Cómo así si allí me dicen una cosa y acá me dicen otra? Allí me consienten, me dejan hacer lo que quiera, y aquí viene mi padre y mi madre y me dice qué es lo que debo de hacer. Entonces viene confusión, y eso puede traer heridas al corazón de un bebé, de una niña, de un niño, de un joven, de un adolescente, aún de un joven adulto. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ser claros con ellos. Amén. Dice, instruye al niño en su camino. Pero aquí no solamente tenemos que aplicarlo al niño, sino también al joven, al adolescente. Es necesario decirles qué clase de amistad tiene. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros tenemos un hijo adolescente. Y estamos ahí pendientes, estamos ahí encima. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo. ¿Sí? ¿Qué clase de amistad? Porque muchas veces uno dice, no, todos le dicen, no, espera un momentico. Acerquémonos, escuchémoslos. Permítanos que conozcan, que nosotros conozcamos qué clase de personas se está relacionando. Amén. Porque ¿cómo vamos a decirle, bueno, pero ¿cómo? Espera un momentico. Cuando ya conocemos, dices, pero no le conviene. Pero hay que ser enfático, seguro en lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Como padres, en este tiempo nos toca nuestro corazón, mis amados hermanos. Yo no sé cuántos son padres acá. Todos creemos que somos padres, pero nos toca nuestro corazón. Amén. Como hijos nos toca nuestro corazón. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno. Entonces, dice, no, pero es que al hijo no hay que disciplinarlo porque de pronto se aburre. No, es que es muy pequeño, es muy grande. No, hermano y hermana. Así pues que ame a su hijo. Si lo ama, disciplínelo.
fórmelo. Amén. Fórmelo ahorita. ¿Por qué? Porque tenemos el privilegio de formarlo. Amén. Tenemos el privilegio de formarlo. Si nosotros le dejamos la formación a otra persona, esa otra persona no, Dios no le va a pedir cuenta a ella. Dios le va a pedir cuentas ¿a quién? Al papá y a la mamá. A ellos son los que le van a pedir cuentas. Amén. Y con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que no hay que amar a los hijos y que no hay que acariciar, claro, y a los niños, claro, porque es que muchas veces podremos decir, como está diciendo esto, el pastor entonces no vuelve. No, a los niños en la iglesia, algo que tenemos es que amamos a los niños. Amén. Y cuidamos a los niños, protegemos a los niños, pero no debemos de ser permisivos. Amén. No debemos de ser permisivos. Aunque los amemos, debemos de corregirlos, debemos de disciplinarlos. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que el niño crece y después viene algo que se llama necedad. Y aún así, los niños desde pequeños se están formando, y si uno es permisivo, se está formando necedad. Necedad. ¿Qué es esa necedad? ¿Cómo? Dice, no, pues como el niño dice esto, o si no esto, entonces, ¿qué quiere? ¿Un dulce? Tome un dulce. ¿Qué quiere? ¿Paleta? Una paleta. ¿Qué quiere? No, quiero tal cosa, si no, no, hermano y hermana, no, hermano, no, discúlpeme. Dice la palabra del Señor. Vamos a lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón, dice el muchacho. Pero nos resulta que hoy en día no solamente es muchachos, de los niños. Hay niños y niñas que manejan a los padres como un títere. ¿O no es así? ¿Serio? Es así, duro decirlo. Dice, no, es del niño, no porque lo amo. Mire, hay algo que ocurrió en mi familia. Decía, no, pues que la niña nació con cierto problema y resulta que la niña no tenía el problema. Dios la sanó, se creció. Y como tenía cierto problema, ella siguió manipulando. Y decía, no, porque no, que la niña era enferma. Y el concepto de nosotros como padres es que pobrecito, porque, pero no ven las cualidades, el potencial que hay en esos niños y en esas niñas y en esos jóvenes adultos. ¿Qué ocurre? Nosotros, hermanos, hermanas, es algo que deja uno de ejemplo, le da uno ejemplo. Por ejemplo, estos niños que tienen síndrome de Down, ¿cómo lo crean los padres? Y hay profesionales. Y hay otros que dijeron, no, el niño está así, no, hay que no, hermano, hermana, no es así. La palabra de Dios nos dice claramente, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de corrección la alejará de ella. ¿Cómo? Eso dice, ¿cierto? Es decir, que nosotros como padres debemos ¿de qué? De disciplinar. Es lo que Dios nos habla en su palabra. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque es que nuestros hijos nos van a avergonzar. Sí, hermano y hermana, cuando nosotros somos así como blandengues, porque a veces decimos, es niño o es niña. Sí, es niño y es niña, pero con el tiempo nos vienen las consecuencias, y Dios por algo nos está trayendo este mensaje en este tiempo. Ahora, con nuestros hijos tenemos que tener tiempo de calidad. Amén. Tiempo de calidad. Amén. Muchas veces
Gracias a Dios, padres dedicados, madres dedicadas al trabajo en este tiempo. Pero muchas veces no solamente es con proveerles, sino también estar con ellos. Que nos permitan, que ellos nos hablen, nos cuenten sus cosas, que compartamos. Y podríamos decir, no, pero es que no hay ahorita dinero, es que no se necesita dinero para tener un tiempo de calidad. El dinero no lo hace es el amor, la dedicación, el cariño. Amén. Tiempo de calidad. Y teniendo en cuenta esta verdad, discúlpeme, por favor. Gloria a Dios, Dios es bueno. Ay, Santo Padre. Teniendo en cuenta esa verdad, en ese tiempo de calidad, es cuando nosotros tenemos que aprender a oírlos. Amén. En ese tiempo de calidad nos van a contar cosas. No los juzguemos. Porque el problema es que empezamos a juzgarlos. No los juzguemos, sino escuchémoslos. Y en ese tiempo de calidad, el niño, el joven, el adolescente, el hijo, aún el hijo adulto, nos va a contar las cosas. Pero si nos van a empezar, me pongo como ejemplo. Yo tengo mis padres y mi madre empieza a preguntarme y a cuestionarme, ¿qué hacemos? No nos cuentan. Sobre todo el adolescente hoy en día, el adolescente lo que hace está en un momento que llega, lo decimos porque tenemos la experiencia. Hay días que no quieren ni hablar, como hay días que llega y me doy cuenta con mi esposa y empieza a hablar y bueno, y empieza a contar y bueno, que no hay que preguntarle en ese momento, sino dejemos que ellos hablen. Si nosotros le preguntamos, ¿y qué pasó con...? Ya, dice, no, pero que usted me está averiguando, ¿y por qué tengo que decirle eso? A mí me ha pasado. Dime. Hasta ahí llegó la charla. Déjelo, y si quedó inconcluso, déjelo, que después vuelve otra vez. Pero es el tiempo de calidad que debemos de tener. Debemos de ser padres. En este tiempo estamos viviendo un tiempo difícil. Mis amados hermanos y hermanas, iglesia, hay un tiempo tan difícil que se está viviendo. Nosotros tenemos que ser muy receptivos con nuestros hijos. Tenemos que aprenderlos a oír. Déjenlos que se expresen. Y después de que le haya dicho todo, entonces a ellos nos van a dar exactamente qué preguntas tenemos que hacerles después. Pero primero tenemos que tener la información, qué es la inquietud que ellos tienen. Entonces, cuando nosotros miramos esa gran verdad, ese privilegio que Dios nos ha dado y nos permite tener ese momento, entonces podemos ser guiados por Dios. ¿Por qué? Porque una cosa es ser padres y otra cosa es ser cristianos. Y como cristianos tenemos que ser ejemplo. Amén. Amén. Ahora vamos a mirar la parte negativa. Hay muchos hijos e hijas que se apartaron y no quisieron volver. ¿Qué pasó? Y nos preguntamos qué pasó. Y es allí donde muchas veces tiene que ver con la relación o con la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos. No supimos educar, enseñar a nuestros hijos. Muchas veces ellos vieron en nosotros como padres
un mal ejemplo, no todas las veces. Errores que se llegaron a cometer. Y muchos se apartaron. Unos porque la iglesia les hicieron en algún momento el feo, o porque no los aceptaron. ¿Qué hicieron? Se apartaron. Pero es aquí donde nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros como parte de nuestro hogar, como padres, como cabeza de hogar, tenemos que ser sabios. Nosotros muchas veces creímos y creemos que como somos cristianos, nuestros hijos son perfectos y tienen que ser perfectos. Resulta, mis amados hermanos y hermanas, que nuestros hijos son imperfectos. ¿Sí me estoy dando a entender? Tus hijos son imperfectos. Nosotros somos imperfectos. Y nosotros estamos llegando a la perfección a través de Cristo Jesús. Amén. Y si un muchacho se apartó y no quiso saber, empieza a tener ciertas situaciones. Y es donde el error que nosotros como padres podemos colocar una barrera de que ellos lleguen o se aparten. Pero solamente con el amor y la misericordia de Dios manifiesto a través de nuestra vida, esos muchachos, esos hijos, esos jóvenes, esos adultos volverán a los caminos del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor en Salmo 127, versículo 3 al 5. Los hijos son herencia de Jehová. ¿Cómo? Tus hijos, nuestros hijos, ¿son qué? Herencia de Dios. Y muchas veces decimos, no, es que es mi hijo, mi hija. Sí, amén. Pero es que ese hijo, esa hija no nos pertenece, son herencia de Dios. Antes que ese hijo, esa hija, dice la palabra del Señor, nos dice claramente, fueran nuestros hijos, son primero hijos de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Dios entretejió en el vientre nuestro embrión. ¿Cierto? Eso nos lleva a entender que Dios, que nuestros hijos no nos pertenecen, ¿cierto? Tenemos el privilegio de tenerlos, pero es primeramente son hijos de Dios. Amén. Amén. Y no podemos decir es que es mí y yo hago con mi hijo lo que yo quiero. No, Señor, qué equivocaciones tenemos. No es así. Mi hijo y mi hija le pertenecen a Dios. Y para que yo como padre, como madre de familia, tengo que ser ejemplo de él espiritualmente. ¿Para qué? Para guiarle en sus caminos. Y nos dice el versículo 4, como saetas en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Es decir, que ese hijito, esa hijita, yo tengo el privilegio de formarlo y de direccionarlo, siendo aún con errores. Dios se encarga de él y de ella, y Dios cumplirá su propósito en ellos. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros como padres queremos es que ellos entiendan a las buenas o a las malas. Nosotros tenemos ejemplos cercanos de personas que sus padres cristianos obligaban a sus hijos a ir a la iglesia, y si no iban, garrote, sí, palo, palabras. Hoy en día no quieren saber. Dice, vea, hasta ahora la honra y la gloria es para el Señor. Hasta ahora se están acercando. Y nos ha dado Dios el privilegio de poder hablar con ellos y estar ahí con ellos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hermanos, Dios nos enseña a través de su palabra
¿Cómo es que debemos de tratar estas personas? Amén. Es que es ilógico que nosotros tengamos amor por los de afuera y no por nuestra casa. Amén. ¿Por qué? Que muchos hogares cristianos nos manifestaron el amor. No recibieron amor. ¿Por qué? Porque estos hijos, y sobre todo cuando hay un liderazgo, hay un liderazgo, es una figura pública. Hablamos con un hermano estos días. Sí, usted como líder es una figura pública. Y sus hijos, no, y el hecho que tengamos una figura pública, queremos que nuestros hijos anden como yo quiero que me traten y me, ¿cierto? Pero desafortunadamente nuestros hijos, como lo dije anteriormente, son tildados, cometen errores, y fuera de ello nuestros hijos están viendo una cosa como cristianos y otra cosa en casa que no se vive el evangelio, y eso se llama hipocresía. Nuestros hijos ven lo que nosotros somos. Nuestros hijos dan testimonio realmente de quién somos, si somos cristianos o no somos cristianos. Sí me estoy dando a entender. Es fuerte, pero es una verdad. Es una verdad. De ahí que hay una encuesta del 19 de este año por una compañía cristiana, Barba Group, que fue del 19 de marzo del 2026, que hizo esta encuesta que la mayoría de hijos cristianos abandonan la fe y atraviesan dudas profundas, y el 40% de miembros de una iglesia grande, la mayoría de los hijos de cristianos, sus hijos no van a la iglesia, siendo conocedores. Pero vemos que también mientras que el 85% vuelven a los caminos de Dios cuando son adultos, solamente el 85%. ¿Dónde está el secreto? En nuestra manera de vivir, en nuestra manera de testimonio. ¿Cómo es que somos realmente? Nuestros hijos nos seguirán y nos imitarán. Y no necesitamos muchas veces decirle, cierto, tenemos que predicarle la palabra, tenemos que exhortarle con amor, tenemos que leerle la palabra de Dios, tenemos que orar con ellos, cierto, todo eso tenemos que hacerlo. Pero aún así, muchos dicen, no, todavía no, todavía no. Pero lo que sí sabemos es que si Dios te dio una palabra, una promesa, Dios lo cumple. Amén. Dios lo cumple. Eso no da pie para que diga un joven, dice, no, como eso pasa, entonces me voy a apartar. No, que ya conoces una verdad. Y si lo va a hacer, y si lo hacen ya voluntariamente, con conocimiento, y ahí sí hay un problema delicado. No con el pastor o con la iglesia, sino directamente con el Señor. Entonces, en este tiempo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar orando bastante. ¿Por qué? Porque la mayoría de hijos han ido a la expresión de vitrina, como hablamos anteriormente. Cuando hay un liderazgo. ¿Por qué? Porque el hijo
el hijo quiere, nosotros queremos como padres formar a nuestro hijo y tenerlo ahí encapsulado. Y resulta que eso nos afecta muchas veces y afecta a los hijos. Cuando sus padres son líderes y tienen altos estándares de comportamiento, y muchas veces viene debido a la falta de tiempo y dedicación a nuestros hijos. Duro, es fuerte esta verdad, pero es bueno que nosotros estemos enterados de ello y cómo es que tenemos que hacerlo con estos hijos hermosos y maravillosos. Amén. Entre ellos tenemos ejemplo de los hijos de Martin Luther King. Ellos se apartaron y después hoy en día son grandes hijos de Dios. Tenemos otro ejemplo, Billy Graham. Su hijo Franklin Graham regresó después de que se apartó, después de que hizo cosas tremendas. Cayó en la drogadicción, cayó en las calles. ¿Qué no hizo? Pero Dios de allí lo rescató y volvió y le restauró. Y hoy es un gran hombre de Dios. Este hombre es el director de Samaritan Purpose. Entonces vemos que dirá, bueno, ¿es solamente para ellos? No, es para todo el pueblo de Dios. Dios cumplirá su propósito en tus hijos y en mis hijos. Amén. Dios cumple su propósito. Amén. Lo que a nosotros corresponde es lo que realmente debemos como padres hacer. Es que nosotros debemos de observar con mayor detalle la acción de nuestros hijos. Dime. ¿Para qué? Para evitar que se aparten. Y si están apartados, ignorarlos. No. ¿Cuál fue la doctrina que a nosotros nos enseñaron? ¿Cuál fue la doctrina? Si era un cristiano, ya expúlselo, échelo, déjelo que se acabe allá. ¿Eso es bíblico? Vamos a la palabra de Dios. Eso no es bíblico. La palabra de Dios, sí, a algunos hombres y mujeres les dio resultado, pero la palabra de Dios y el amor de Dios y lo que nuestro Señor Jesucristo, eso nos enseña otra cosa, es el amor y la misericordia. Porque muchas veces tenemos más amor y misericordia por un extraño, por un desconocido y no por nuestros hijos. O por un ser querido del hogar o de la familia. Nosotros tenemos que ser bibliocéntricos, cristocéntricos. ¿Qué haría el Señor Jesucristo en estos casos? Ejemplo, vino la mujer con flujo de sangre a tocarlo. Y eso que estoy hablando como el Señor, ¿cierto? ¿Qué hizo el Señor? No, porque me tocó, no queda sana, no. Todos, dice la palabra del Señor, porque cuando nosotros oramos y creemos y oramos conforme a su propósito y conforme a su palabra, conforme a las promesas, ¿Dios qué hace? Dios lo hace. Pero muchas veces por falta de amor, falta de misericordia, cometemos esos errores. De ahí que debemos de ser unos buenos padres. Para ser unos buenos padres y buenas madres, tenemos que acercarnos a ellos. Amén. Derribar todo argumento y aceptar mi condición, que nos equivocamos. Nos equivocamos. Decirle, hijo, hija, perdóneme porque me equivoqué. Pero no solamente que quede el perdón, sino también que haya un cambio realmente. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros no cuidamos a nuestros hijos, ¿quién se los va a cuidar? Mi amado hermano y mi amada hermana. ¿Quién? Dice, no, pues la iglesia, sí, nosotros estamos en la iglesia, gloria a Dios, pero el que le va a enseñar, le va a cuidar en disciplina y corrección,
es papá y mamá. Amén. En algún otro momento anterior dije, no es la abuela, ni el tío, ni la tía, sino es el papá y la mamá. Amén. Amén. Papá y mamá. Amén. Hay que decirles sí cuando ellos dicen el momento propicio, sí. Hay que también aprender a decir no con carácter. No. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Mis amados hermanos, de ahí que Dios, el propósito de Dios es que como padre, como familia, seamos esos hijos, esos padres obedientes. Vamos a mirar un ejemplo de un varón de Dios que tuvo sus hijos cuando pequeños, no lo disciplinó, no los formó y permitió llegar a los caminos del Señor, a ser instrumentos en las manos de Dios, y allí vino a demostrar la formación que recibió de su padre y su madre. Este hombre era era juez, era un hombre, era sacerdote y era un hombre muy, muy reconocido en Israel. Y tenemos que mirar y hablar de Elí. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 25. Elí ya era muy viejo. Y sus hijos como dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. ¿Qué demostró allí con esta actitud y este comportamiento? Hermano, hermana, ¿qué le demostró? Permisividad. ¿Cómo? Permisividad. ¿Cuántos padres aman a sus hijos? Permisividad. Primera carta de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Por favor. Gracias. Permisividad. Tal vez Elí son suposiciones por los resultados. Tal vez cuando pequeño dirían mis hijos hermosos, yo los consiento, no, tal vez pudo reprimir la reprensión, la disciplina, la corrección a sus hijos, porque como eran los hijos más allegados a su corazón, entonces cuando hay permisividad desde bebés, niños, ¿cuáles son? Ayúdeme, ¿cuáles son las etapas de los niños? A la cuna somos permisivos. No, el niño hace así, dejémoslo que haga eso. No hay problema, ¿cierto? Después, caminadores, ya empieza a caminar, empieza a hacer ciertas travesuras. ¡Qué hermosura! Dejémoslo así. Démosle lo que pide, eso no hay problema. ¿Qué más? Y después ya a los 4 años dice, ay, no, ese hijo, esa hija es un amor. Dejémosla así, qué bendición. Pide que le traigamos a medianoche que de alguna cosa, a esa hora salimos, no hay problema. Y después transición dice, ay, esos niños, pero muy, oiga, esa picardía sí que me toca el corazón. Oh, digámosle eso. ¿Qué más sigue diciendo? Y ya la niñez dice, no, pero ya. Y se le exige más, dice, no, pero no, que es mi hijo, es mi hija. Imagínense, es mi hijo, mi hija, y eso no, como, no, si yo los amo. Y tal vez pueden ocurrir encuentros
malos entendidos entre la pareja. Porque uno le exige y el otro no. Uno le exige, el otro, uno es permisivo, el otro no. Entonces, cuando hay esa permisión, mi hijo, mi hija es cristiana, va a la iglesia, pero los hijos mostrar cuando ya tienen madurez en edad lo que se le formó en casa. Dice Proverbios capítulo 1 versículo 8, dice, ¿qué nos dice? 1:8. Gracias. Ya volvemos allá. Hijo, oye mío la instrucción de tu padre. Como padre dijo, no, dejémoslo así. No le instruyó, no le direccionó, ¿cierto? Dice, no, déjela, eso no hay problema. Déjala, no hay inconveniente. El padre, ¿qué tiene que hacer? Instruir, enseñar, ¿sí? Enseñar. Pero dice también, y no abandones la enseñanza de tu madre. Es decir, que tanto el padre y la madre cumplimos una función maravillosa. Amén. El padre y la madre. Y si le dejamos solamente la responsabilidad a la madre, entonces dice, bueno, pues yo la dedico a mi manera, ¿cierto? Porque muchas veces la responsabilidad del padre se le delega a la madre. Digo, pues dígale a su mamá o dígale a su papá. No hay carácter para enseñar, para corregir, para darle firmeza a nuestros hijos. Entonces, Elí, ¿qué pasó? Tal vez pudo ocurrir esa parte. Entonces hubo esa permisividad y ellos llegaron a ministrar al templo. Y dice la palabra de Dios en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Porque muchas veces decimos, un niño, tengamos en cuenta, los niños saben en qué palo trepan, discúlpeme la expresión. Los niños son manipuladores, empiezan a llorar, empiezan de, y alguna cosa va a hacer pataleta. Entonces, Elí, ¿qué pasó? Con Elí evitaba los problemas de esfuerzo. Y eso fue una causa para educar mal a sus hijos. Dice, no le diga nada porque empieza a gritar y es escándalo. ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán? Grite. Y es triste cuando uno ve ahí en los centros comerciales hijos, niños haciendo una pataleta, tirándose. Oiga, dice, ¿y esto qué pasa? Y eso se ve continuo en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque como se ama y hay vea los errores cuando se cometen desde la infancia hasta la adultez, dice la palabra del Señor. Y Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo y todo Israel. Y como se acostaba con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les dijo, vea, qué padre tan efusivo, qué padre tan fuerte para disciplinar, para llamar la atención. ¿Por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. Una pasividad, una paciencia, dice, no, pues, pero, gloria a Dios, no, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. ¿Los corrigió? Dice, no. Nosotros debemos de disciplinar, debemos de evitar
no debemos ser permisivos. Él reaccionó solamente a yo, imagínense cuánto tiempo sirviendo en la iglesia, en el templo, y hasta ahora reaccionaba. Pero ¿dónde viene la formación? En casa. En casa. Es cierto, un gran predicador dijo lo siguiente: de buenos padres pueden salir malos hijos, como de malos padres pueden salir buenos hijos. Pero educar. Amén. Amén. No sé si Dios les haya hablado, pero vamos a orar. Esto es una parte B, porque hay mucho que enseñar referente, sobre todo en este tiempo, porque nuestra iglesia, la denominación, es de familia. Y tenemos que restaurar primeramente nuestros hogares, nuestros hijos. Amén. Así puede que estén ausentes, tenemos que restaurarlos y que seamos instrumentos en las manos de Dios. Amén. Les pido un favor que nos pongamos en pie. Alabanza y poder. Por el privilegio que nos permites y nos has permitido el día de hoy. Gracias por tu palabra, porque tu palabra primeramente nos exhorta, nos muestra realmente nuestra condición. Gracias. Gracias porque nos edificas, Señor maravilloso, y nos das, Señor, la salida, Señor glorioso. Nos muestra cuál es el propósito tuyo, Señor, como padres, como familias. Pedimos de una manera especial que sea tu presencia, amado Espíritu Santo de Dios, afirmándonos, Señor. Delante de ti, Señor, colocamos cada hogar, cada hijo, cada hija. Colocamos, Señor, nuestras vidas, Señor maravilloso, ante ti como padres, como madres. Pedimos que nos dé mucha sabiduría, entendimiento, porque hay muchas problemáticas, situaciones que se están presentando en estos tiempos, Señor, en diferentes hogares, Padre. Tu palabra nos dice, Señor, allí en Santiago capítulo 1, Señor, que cuando hay diferentes situaciones, adversidades, y no sabemos qué hacer, nos dice tu palabra que pidamos sabiduría a Dios, que Él nos dará abundantemente y sin reproche. Padre, necesitamos de tu sabiduría, Señor, para guiar, para restaurar, Señor, porque reconocemos que como padres hemos cometido errores, nos hemos equivocado, Señor, hemos hecho, Señor, no conforme a tu palabra, porque desafortunadamente, Señor, no fuimos enseñados muchas veces o no prestamos atención, Señor, a tu enseñanza. Llegamos a tus caminos, Señor, y seguimos trayendo un lastre de formación de nuestros padres que no eran conocedores, Señor. Padre, muchas veces tenemos amor, Señor, por una persona, Señor, por otras personas, Señor, y qué triste, Señor, maravilloso que no tenemos amor por, tal vez por nuestros hijos, por nuestros seres queridos, Señor, porque tal vez ellos han cometido errores. Padre, pero hoy te pedimos perdón, te pedimos que nos des sabiduría una vez más, nos dé tu gracia, Padre glorioso, y sea ministrando sus corazones, que sea colocando, Señor, en ellos tu presencia, Espíritu Santo de Dios, que estén dispuestos, Señor, para ese momento que tú nos permitas, Señor, ir a hablar, dialogar con ellos, Señor Rey Celestial, con nuestros hijos e hijas. No interesa la edad, Señor,
Y si tenemos el privilegio de tenerlos en nuestros brazos, están bajo nuestro techo, no es solamente es proveerles, Señor, sino hablarles, enseñarles, amarles y manifestarles, Señor, cuánto le amamos, pero también, Señor, cuánto queremos y que sean enseñados y corregidos conforme a tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre, porque muchas veces, como nos dice, Señor, tu palabra en Efesios 6, muchas veces, y nos dice, Padre, no desesperéis a vuestros hijos, sino sean enseñados y disciplinados conforme a tu palabra, Señor. Muchas veces hemos cometido errores, Señor. Nos hemos equivocado como hijos, como padres cristianos, Señor. Como cristianos padres, Señor. Nos hemos equivocado, Padre. Y hemos cometido errores, Señor Rey Celestial, pero hoy te pedimos que nos ayudes, Señor. Porque reconocemos, Señor, nuestras faltas. Reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Y lo hermoso, Padre glorioso, es que venimos ante ti, Señor, y tú nos guiarás y nos enseñarás y nos capacitarás y veremos, Señor, tu amor manifiesto en nuestras vidas y en nuestros hijos, Padre glorioso, porque ellos cumplirán tu propósito. Gracias, gracias por cada hogar, por cada familia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios nuestro. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Oramos, Padre, por cada persona que se encuentra enferma, por cada persona que se está pasando situaciones adversas, Señor. Pedimos de una manera especial que sea tu presencia, Señor, manifestándose, Señor. Oramos por mi hermana Sila, Señor, que sea trayendo paz a su corazón, Señor, a sus hermanos y hermanas, Señor, en estos momentos, Señor, de duelo, Padre. Señor maravilloso, gracias, gracias, porque tu amor y tu misericordia es tan grande, Padre bueno. Oramos, Padre, por la iglesia, Señor. Pedimos por cada hermano, por cada familia que el día de hoy no ha asistido, Señor, que se encuentra allí en casa, Señor. Cada uno, Señor, tú conoces su corazón, sus vidas, Señor. Cada uno está, Señor, Rey Celestial, en aquellos lugares, Padre. Pedimos de una manera especial que sea ministrándoles, Señor. Oro, Padre, y oramos y te pedimos, Señor, que sea fortaleciendo tu iglesia, Padre. Señor maravilloso, una vez más, Señor. Señor, oramos, Señor, que sea dándonos fortaleza, Señor. Padre, hay alguna familia, Señor, tú me has mostrado, Señor, que vienen cosas, Señor, fuertes, Padre. Fortalece, Señor, cada familia, Señor. Fortalézanos, Señor. Levántanos, Señor, afírmanos, Padre, en tu palabra y en tu verdad, Señor maravilloso. Amado Espíritu Santo de Dios, sea rearguyendo y convenciéndonos, Señor, trayendo esa convicción a cada hogar, Padre, a cada hermano, cada hermana, Señor, porque esos tiempos son malos, son difíciles, Padre glorioso, y sabemos, Señor, que tú, Señor, con tu presencia, Señor, solamente en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, podremos, Señor, sobrellevar cada situación, Padre glorioso, y seremos, Señor, vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. También tenemos el privilegio de compartir la cena del Señor conforme a lo que el Señor nos ha ordenado, delegado. Bendecimos estos elementos, el pan y el vino. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos honra, gloria, alabanza y poder. Padre, hoy presentamos este pan y este vino, Señor. Pedimos de una manera especial que sea bendiciéndolo, Señor Rey Celestial, y los consagramos a ti, Padre bueno. Te pedimos de una manera especial que sea santificándolos en el nombre de Cristo Jesús, Dios nuestro. Hermanos, pueden pasar. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor. Es un texto muy conocido que el Señor nos habla, y inspirado por el Espíritu Santo. Pablo inspira al Espíritu, el Espíritu Santo inspira a Pablo
para que escribiese esta palabra. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y nos dice el versículo 28: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Amén y amén. La exhortación y a la vez la recomendación que nos hace el Señor a través de este texto es que nos probemos cómo estamos. Y el probarnos es ser sinceros delante de Dios, porque nosotros este momento no es para justificarnos, sino que realmente miremos nuestra condición, pero también que nos arrepintamos y nos apartemos si estamos o hemos cometido alguna falta, y que comamos así del pan y bebamos de la copa. Amén. Padre, esta mañana, Señor, te damos gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia, Señor. Gracias por el privilegio que tú nos permites, Señor, venir ante ti, Señor maravilloso. Hoy te pedimos perdón, Señor, por toda ofensa, por toda transgresión, por todo aquello que te hayamos fallado, Señor. Pedimos y te pedimos, Padre, que sea tu preciosa presencia, Espíritu Santo, rearguyéndonos, convenciéndonos, Señor, de juicio, pecado y justicia, Señor. Sea mostrándonos, Señor, Rey Celestial, realmente nuestra condición, que sea dándonos, Señor, ese carácter, Señor, para reconocerlo, cada falta, Señor, y pedirte perdón y apartarnos de él, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos por todo aquello que hayamos cometido, Señor, y que tu iglesia haya cometido, y te pedimos, Rey Celestial, que seas, Señor, haciéndonos aceptos ante ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Dios nuestro. Nos dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Señor, Padre glorioso, te damos gracias por este privilegio que nos permite, Señor, traer a memoria cada momento que nuestro amado Señor Jesucristo sufrió, fue molido, fue herido, fue vituperado, Señor maravilloso, y fue golpeado y fue llevado allí a la cruz, Señor. Todo por amor a nosotros, Señor. Participemos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor maravilloso, te damos gracias por darnos el privilegio de tomar esta copa, Señor, trayendo a memoria cada momento que derramaste tu preciosa sangre, de tu precioso cuerpo, por amor a la humanidad y amor a nosotros, Señor. Gracias. Participemos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan
y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Como lo he manifestado en diferentes momentos, lo que nos corresponde es predicar a Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, también hoy tenemos el privilegio de recoger orar por las ofrendas, por cada hermano, por cada hermana que Dios nos permite ofrendar. Dice la palabra del Señor allí en Proverbios, algo tan hermoso. Dios nos ha bendecido de todas maneras, en todo momento, y nos dice y nos aconseja el rey Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla que debemos de honrar a Dios con las primicias de todos nuestros frutos y con nuestros bienes. Tengamos en cuenta que Dios nos bendice, y así como Dios nos bendice, pues Dios nunca nos va a pedir de lo que no nos ha entregado. Dice la palabra del Señor: gloria al Señor. Versículo 9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y como recompensa serán llenos tus lagares con abundancia, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Nos habla de que del dar. Hagámoslo como nos dice tu palabra, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Padre, en esta mañana, Señor, presentamos cada hermano, cada hermana que con todo su corazón siembra en tu obra, Padre glorioso. Pedimos de una manera especial que tu palabra sea cumpliéndose, Señor, cabalmente en cada familia, en cada hermano que ha dispuesto de todo corazón sembrar, Señor Rey Celestial, con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus primicias, Señor Rey Celestial. Y pedimos, Padre, que las puertas de los cielos sean abiertas y sea derramando bendiciones hasta que se sobreabunde en cada uno de estos amados hermanos, en nombre de Cristo Dios nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como anuncios, el día miércoles tenemos nuestra reunión de liderazgo. Amén. Dios me los bendice. Vamos a orar para salir. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta mañana, Señor, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Pero antes, Señor, oramos antes de salir, Señor, oramos por mi hermana Magda, Señor, que cumplió años esta semana, el miércoles exactamente, el viernes. Entonces vamos a orar. El día viernes oramos algunos, pero hoy volvemos a orar por mi hermana. Amén. Bueno, vamos a darle una palabra a mi hermana, que es lo más importante, amén, el mejor regalo. Y la palabra del Señor dice allí en el Salmo 112, que bendita es la persona que confía en el Señor y que obedece sus mandamientos, que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Amén. Esa palabra. Entonces vamos y vamos a cantarle el feliz cumpleaños. Amén. Padre, en el nombre de nuestro amado Jesucristo,